Iniciamos con principio de economía. Veremos hoy lo que es concepto, escasez y ramos de la economía, lo básico y principal de esta gran materia. Iniciamos con economía, qué es y qué estudia. El estudio de toda como las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas es economía. Tras esta situación, esta definición, se ponen dos ideas claves de la economía. Los bienes son escasos y la sociedad debe utilizar sus recursos con eficiencia. De hecho, la economía es una disciplina importante debido a la escasez y el deseo de ser eficientes. La teoría económica afirma que una economía produce con eficiencia cuando no se puede mejorar el bienestar económico de una persona sin perjudicar a otra. Estar claro que la teoría económica se afirma que usted debe producir eficientemente sin molestar o sin hacer daño a otra persona en cuanto a la productividad y la eficiencia económica, no en otro concepto. Estamos dirigidos teóricamente a que lo que se refiere a la economía y su eficiencia. La esencia de la teoría económica es reconocer la realidad de la escasez y luego encontrar la manera de organizar a la sociedad de tal manera que logre el uso más eficiente de sus recursos. Es ahí donde la economía hace su contribución exclusiva. Como ya le mencioné, la economía basa de todo en afirmar la utilización eficiente y primordial del aspecto económico, tanto la forma de producir y la forma de obtención de la riqueza. La microeconomía y la macroeconomía. El máximo fundador e ideologista de este concepto es Adam Smith. Es considerado como el fundador de la macroeconomía, rama de nuestra disciplina que se ocupa hoy del comportamiento de entidades individuales, tales como mercados, empresas y hogares, que son la fuente principal del aspecto económico. Estos tres rubros hacen que la economía tenga movimiento simultáneo para que usted pueda verificar y asimilar lo que es el aspecto, cómo obtener riquezas a través de estos mecanismos. Mercados, empresas y hogares. En la riqueza de las naciones en 1776, Smith consideró la manera en que se fijan los precios individuales. Estudió la determinación de los precios de la tierra, el trabajo y el capital, e investigó las fortalezas y debilidades del mecanismo de mercado. Este señor, en 1776, a pesar que no se conocían grandes conceptos de lo que se refería a la micro y macroeconomía en el aspecto económico, ya él tenía las bases puestas para cómo determinar el precio, tanto de tierra, el precio del trabajo y el precio, que investigó las fortalezas en el capital y debilidades en el mecanismo del mercado laboral. Entre mayor es la eficiencia en la fortaleza de su trabajo, mayor es la obtención de su capital e ingresos. Entre mayor es el manejo del uso de la tierra, mayor es la productividad que se espera alcanzar a una fecha determinada. Eso a través de fórmulas y puntos de origen en una determinada disciplina. O sea que estamos hablando de una entidad individual. La otra rama importante de nuestra disciplina es la macroeconomía, la cual se refiere al desempeño general de la economía. La macroeconomía no existía en su forma moderna hasta 1935, a pesar que en 1776 Adam Smith ya marcó lo que se refería a las pautas bases para que la macro y la microeconomía en una economía base fuera lo primordial. De ahí en adelante, entonces, diferentes autores como
el señor John Maynard Keynes en 1936 publicó su obra revolucionaria, La Teoría General del Empleo. Este es en el volumen número 2 que marca el interés del dinero, el interés y el dinero. En esa época, tanto Inglaterra como Estados Unidos seguían estancados por la Gran Depresión de los años 30, que con más de 40 partes de su fuerza laboral estadounidense desempleada. Acuérdense que en esto también se originó lo que fue la revolución industrial. Esto abarató los precios de la mano de obra, destruyó muchos trabajos, causó mucho desempleo tanto en la fuerza laboral de Estados Unidos como en Europa. Pero en Europa, a través de las diferentes revoluciones o teorías revolucionarias de cómo manejar una teoría económica, fueron decreciendo todo el nivel de desempleo a nivel de esto, mediante la ayuda de estos diferentes autores, a través de Adam Smith, 1776, y John Maynard Keynes en 1936. A través de estas teorías evolutivas de cómo mejorar la economía y el interés y el dinero, que eran el aspecto fundamental en aquellos tiempos, que ayudaban tanto a la depresión y el desempleo, mejoraron todo el aspecto importante de esta disciplina. Pero en la actualidad, la macroeconomía analiza una amplia variedad de temas, como la manera en que se determina la inversión total y el consumo, las formas en que los bancos centrales manejan el dinero y las tasas de interés, las cuales de las crisis financieras internacionales y porque algunos países crecen rápidamente, mientras que otros permanecen estancados. ¿Por qué esto de que unos países crecen muy rápido, vertiginosamente, y otros decrecen muy rápido o se estancan? Es a través de la política económica. Es una buena política económica, pero con un buen manejo de una tasa de interés en el manejo y fluctuación de su dinero, trae consigo el aumento de su capital financiero internacional, tanto nacional en el movimiento central de banco, pero estar pendiente que Panamá no es una entidad financiera. Panamá no tiene un banco central y por lo tanto la economía se rige parte a parte o tiene como punto clave el movimiento en los Estados Unidos. A pesar que contamos con una bolsa de valores, a pesar que contamos con su número, clase y denominaciones de bancos, tanto nacionales o internacionales, no contamos con un banco central. No contamos con un banco al cual maneje los mecanismos de intereses, sino que contamos con leyes que rigen a pesar de una tasa apps, o sea, tope para este marcaje de tasa de interés a diferentes rubros, no se enmarca cuando existe una decreciente flujo de efectivo dentro del país. Por lo tanto, la tasa de interés no varía, porque no contamos con un banco central que maneje este mecanismo. Aunque la superintendencia de bancos es la institución encargada para manejar este concepto, no lo es política ni a través de las leyes que rige esto. Estar consciente que por eso Panamá, la tasa de interés fluctúa dependiendo de la economía de los Estados Unidos. Las dos ramas microeconómica y macroeconómica convergen para integrar el núcleo de la economía moderna. Ejemplo de esto, una economía positiva y normativa. La economía positiva trata de establecer leyes, conductas sobre la realidad económica. Tal es el caso como presentamos esta. El principio independiente de que toda posición ética o juicio de valor particular. Esto se basa en una economía positiva. Se ocupa de lo que es y de lo que debería ser. Se identifican con la teoría económica micro y macroeconómica. Un ejemplo de esto es sencillo, como una helada afecta a las plantaciones de café. Reducirá esta la producción a este tiempo, este bien, y aumentará su precio. Acuérdense que entre menor
es el producto de mercado, mayor es su demanda. Al tener mayor demanda, el precio de ese bien aumenta. Cuando el producto sobrepasa los niveles aceptables, el precio de ese bien entonces disminuye. Esto es la economía positiva. La economía normativa se basa en lo inverso. Establece normas y preceptos relativos a lo que nos gustaría que fuese la realidad económica. Este concepto se basa mucho, se refiere a la producción. Como ya entre mayor es la subvención del gobierno, el precio del bien entonces se mantiene un tope. Hablamos de esto, que a través de las leyes, los marcos que estipulan las leyes, topes de un producto, un tope, hablamos del precio de ese producto, se identifica a través de una política económica. Esta política económica solamente lo ejerce el gobierno central de cada país. Establece una política económica de precio tope para un producto bien, leyendo que ese producto no alcance una medida superior o una medida inferior al precio que ya se cargó o se estipuló entre su salida del mercado al consumidor. Estar claro que son, a través que son economías parecidas, no lo es. La economía positiva se basa a través del stock de mercancía. Entre mayor es su demanda, mayor es el precio. La economía normativa la rige más que todo el gobierno central, que carga un tope central a ese precio, dándole digámoslo así, un precio equitativo, económicamente hablando. No así un precio equitativo referente a la producción. Es un precio estimado que la establece este precepto de economía, la normativa. Es a través de una política económica estatal. Una economía de mercado es aquella en la que los individuos y las empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de su producción y consumo. Un sistema de precios de mercado, de pérdidas, un sistema de precios de mercados, de pérdidas y ganancias, de incentivos y recompensa determinará el que como y para quién se utiliza. Las empresas producen los bienes que generan los máximos de beneficios. El qué utilizando las técnicas de producción que resultan menos costosas. El cómo. Entre menos mercancía, menos insumos usted utilice para su producción, en este caso vamos a hablar de producción, mayor obtención será su ganancia. Si su empresa produce equipos o materiales manufacturados, o en este caso, materia prima, entre el costo más bajo que tenga para ese producto de materia prima que usted piense sacar al mercado, mayor es la obtención de su ganancia, mayor es la obtención de sus incentivos, mayor es la obtención de su recompensa a través tanto de política gubernamental como la política interna de su empresa. Por eso estar claro que entre mayores usted abarata los precios de sus costos, mayores el producto de su ganancia. Pero al hablar de abaratar costos, no hablamos de productos dañados para hacer uso dentro de su materia prima para bajar sus costos, ya que al usted utilizar eso, tener bien claro el concepto, entonces su calidad interna de ofrecer un producto a ese mercado, tanto nacional como extranjero, va a bajar. Al bajar su incentivo de esa mercancía tan eficiente, sus ventas disminuirán. Por lo tanto, su nivel de costo debe tenerse un nivel fijo y el producto, su ganancia es un nivel fijo, para que todo tenga un nivel óptimo en la obtención de su producción. Economía centralizada es aquella en que el Estado toma todas las decisiones importantes,
sobre la producción y distribución. El Estado posee la mayoría de los medios de producción, tanto tierra y capital. También es dueño y dirige las operaciones de las empresas. En la mayoría de las instituciones, el patrón de casi todos los trabajadores y les dice cómo desempeñar sus tareas y decide cómo la producción de la sociedad debe dividirse entre los diferentes bienes y servicios. Este aspecto solamente se maneja desde un punto. A pesar que el Estado es dueño de la distribución y es parte de los dueños de los diferentes bienes y servicios, no es así como se rige en Panamá. En Panamá, el Estado, a pesar que es dueño de tierras y capitales y tantos acciones de diferentes empresas, no es así el productor de dinero. Es un productor de gasto. A pesar que tiene toda la tipología y está sesionado a diferentes gestiones de cómo obtener riqueza, no lo es. Tiene manejo de tierras, tiene uso de capital, tiene el uso de servicios y bienes, tanto de acciones dentro de empresas, y hace uso del pago a nóminas de trabajadores. No es una empresa encargada para distribuir ingresos. Así que se gestiona como una empresa de gastos. Cuando hablamos de una persona que tiene ingresos, hablamos de una empresa normativa, privada, jurídica. En este caso, podría ser tanto natural y jurídico. Porque a pesar que estas empresas no gestionan tierras, pero sí gestionan capital, sí gestionan acciones, sí gestionan movimiento de acción y servicios que ayudan al pagar de las diferentes sesiones de impuestos que rigen la economía del Estado. Por eso la economía centralizada no es una economía de Estado dirigida a encargada de distribución y producción y la obtención de riqueza. Sí produce, sí distribuye, pero se considera como una empresa de gastos. La economía mixtas es la combinación de la economía de mercado más la economía centralizada. La economía mixtas, con elementos de economía de mercado y economías centralizadas, esta economía tiene la cantidad limitada de recursos, trabajo, conocimientos, técnicos, fábricas y herramientas, tierras, energía. Cuando decide qué va a producir y cómo debe producirlo, decide en realidad cómo va a asignar los recursos entre los miles de posibles bienes y servicios. Esta economía mixta, a pesar que es una combinación de economía de mercado y economía de Estado, ella sí rige lo que se refiere antes de invertir, cómo obtener el máximo obtención de riqueza a través de su conocimiento de técnicas, fábricas, herramientas muy importantes, el uso de tierras, el uso de la energía. Hablamos de energía, diferentes formas de producir en diferentes formas utilizadas, tanto en fábricas y la mano de obra normal de un trabajador en favor de las tierras y la producción. Estima cómo producir y en qué tiempo producirlo y cómo asignar tal recurso para alcanzar un bien determinado a una fecha específica. ¿Por qué? Usted debe utilizar bien el concepto de economía, ya que la economía se rige esto. Usted invierte ahora para la obtención en un futuro. ¿Pero por qué? Porque usted rige ciertos pasos que usted debe seguir. Usted debe seguir cómo su conocimiento técnico va a ayudarlo a alcanzar ese mercado. Cómo ese conocimiento técnico va a ayudar a su empresa o a su fábrica a utilizar el mayor nivel de producción. Y cómo ese conocimiento técnico va a ayudar a su recurso de producción a obtener el mayor nivel de bienestar. Entre mayor nivel de bienestar es el mayor nivel de riqueza para su empresa. Son tres conceptos muy importantes que tienen que tener claro al uso de la economía.
En economía, en el análisis cuantitativo, es el análisis que utiliza técnicas matemáticas y estadísticas para explicar o pronosticar distintas variables económicas. Aplica estas técnicas usando la teoría económica como base. El análisis cuantitativo emplea como principal herramienta de trabajo económico. Estar claro que se utiliza a través de técnicas matemáticas. Usted no puede sacar un bosquejo o sacar una teoría a futuro sin conocer el mercado. Estas técnicas de matemática, para poder y estadística, usted tiene que conocer el nivel de mercado. Usted tiene que pronosticar. Cuando hablamos de pronosticar, no significa que ese resultado que usted va a obtener al final va a ser 100% de obtención de riquezas. A medida que pasan los tiempos, usted va a sufrir ciertos problemas económicos que no se marcó dentro del pronóstico, pero que sí serán aplicados en su vida económica. Pero como usted es un buen economista, este pronóstico usted lo va a teorizar dentro de las matemáticas. O sea, usted va a marcar un rubro que dice aspectos cuantitativos o aspectos que no pueden marcarse dentro del pronóstico para hacerle frente a ese desbalance que usted puede sufrir dentro de esa perspectiva estética a través de fórmulas. Los métodos cuantitativos son los procedimientos basados en números y estadísticas, es decir, son procedimientos basados en investigaciones empíricas, analíticas. De esta forma, logran dar respuestas, predecir o explicar de las distintas variables económicas de un país o de una empresa. Como le mencioné, son procedimientos matemáticos, no son 100% seguros ya que el mercado es cambiante. El mercado cambia de acuerdo a los innúmeros procedimientos, tanto estar claro en el manejo de producción, la mecánica que utiliza la empresa para la obtención de ese producto y las inversiones. Y como tercer punto, el Estado. El Estado influye mucho en los procedimientos al final de un método estadístico, porque a través de ese procedimiento que el Estado realiza, ese procedimiento investigativo puede variar. La economía aplicada es el conjunto de acciones, estrategias y políticas que en base a la teoría económica aplica un gobierno en un país determinado con la intención de influir en la economía del mismo. La economía aplicada lo utilizan mucho los estados en diferentes formas para obligar a las empresas a regirse en un marco que ellos estiman o creen conveniente para su país. Pero este marco de economía aplicada no siempre es realista. Siempre es una economía de política para enmarcar una economía aplicada.